Creo que ya al otro lado del teléfono tenemos al señor Miguel Aracil, el autor de esa guía maldita de Cataluña que hoy vamos a analizar aquí al otro lado. Así que vamos a darle la bienvenida. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Majotas. Muy bienvenido. Gracias. Ya tu programa, diría yo, la tercera vez que intervienes en las 3 temporadas que llevamos. Nunca nos has faltado. A tu disposición y me cogéis por los pelos porque mañana estaré ya por tierras muy lejanas. Cierto. Por eso aprovechamos hoy. Gracias. Y te tenemos aquí al otro lado, como decía. Bueno, es una pequeña presentación de esa guía maldita de Cataluña a nuestros oyentes. Desde luego lo que tenemos que intentar esta noche es, aunque no podamos abarcarla toda, porque lógicamente sería de locos intentarlo, pues sí nos vamos a acercar un poquito a esos lugares que tú has destacado como malditos y extraños, ¿no? Con personajes malditos también, con personajes extraños también, ¿cierto? Bueno, malditos, piensa una cosa, yo tengo 32 libros publicados, Sí. De estos 32 hay 11 dedicados a lugares mágicos o personajes mágicos y misteriosos, que es una cosa, de Cataluña, y hay, en esta lo he dedicado a los lugares y personajes y hechos malditos, que es una cosa diferente. Uh-huh. Una cosa es lo mágico, lo misterioso, como lo de las guías mágicas las empezó hace unos 20 años, ese gran escritor y periodista, escritor, que es Juan García Tienza, el valenciano Juan García Tienza. Uh-huh. Entonces, que una cosa fueron las guías mágicas indicándonos lugares donde sucedían cosas extrañas, y que yo, ya te digo, siguiendo sus pasos, hice mucho, no solamente de Cataluña mágica, sino de España mágica también saqué. Y otra cosa es maldito, la palabra maldita sé que es un poquito dura, pero yo cogí una serie de hechos, de personajes y de lugares que han estado maldecidos por la ciencia y por la religión. Malditos en el sentido de que en algún momento fueron ocupados por los que algunos denominaban herejes, por ejemplo, ¿no? Cátaros, templarios, brujas, adopcionistas, canacos, adopcionistas. Exactamente. Pues eso es precisamente de lo que vamos a hablar. Para todos aquellos que les guste viajar, como yo decía al principio del programa, para que lo tengan en cuenta si es que quieren ver otra Cataluña diferente, porque yo pienso que en cualquier viaje siempre se pueden buscar multitud de perspectivas y con una guía de estas características se pueden descubrir muchas cosas nuevas. Sí, os aseguro que Cataluña no es solamente Jordi Pujol, hay muchas más cosas. Bueno, eso lo suponíamos. Eso seguro. Vamos a empezar con las brujas, Miguel, si Muy te bien, parece. Sí. Tú precisamente, comenzando ese capítulo en el libro, citas a Juan García Tienza, porque él en su día, pues comentó que tenía la sensación de que Cataluña, desde el punto de vista que lo estamos analizando esta noche, era un único enclave brujeril. Sí. ¿Esto llega a ser así? Sí, o sea, primero de todo, ¿qué es la brujería? La brujería, yo mismo como periodista me hago la entrevista, ¿no? ¿Qué es la brujería? La brujería no son una serie de aprovechados, ni de sinvergüenza, ni de chupópteros, ni gente que le saca el dinero a los otros, como está pasando actualmente en muchos lugares. La brujería ante todo es un movimiento religioso y sobre todo social que en el trasvase entre la alta Edad Media y la baja Edad Media, situamos siglos XII-XIII, y sobre todo a partir del siglo XIV, se da en toda Europa. Por lo tanto, son una gente que está reñida, está enfrentada con los poderes políticos y los poderes religiosos, sobre todo con el religioso, y como enfrentamiento, como gente contestataria que son, se cogen a la viejas religiones paganas, y eso llega hasta el siglo XVIII. Eso son las brujas. Y Cataluña, que siempre hemos sido un poquito especiales, lo que está claro es que la brujería tiene mucha fuerza en Cataluña. Una fuerza diferente a la que puede tener en Galicia, el País Vasco, La Rioja, Navarra. La bruja catalana, primera, quizás porque somos muy individualistas, lo que no hace es grandes aquelarres, ni grandes sabbats, la palabra sería aquelarre, no hace grandes aquelarres, sino que normalmente son grupitos pequeños que se reúnen en su dolmen, en su menhir, en su pequeño megalito, en su pequeña cueva que ya ha sido sagrada desde hace milenios, incluso remontándose ya no al neolítico, sino al mesolítico, y allí celebra sus propios rituales, o sea, a nivel individual, y se celebra casi prácticamente en toda Cataluña. Por eso que Juan García Tienza dice exactamente eso, que Cataluña es prácticamente un lugar brujeril en general. En general. Sin embargo, hay algunas zonas en las que estas prácticas brujeriles sí tuvieron por lo menos más permanencia en el tiempo. De todas las zonas catalanas donde se dio, ya estás comentando que fue casi la totalidad de Cataluña, pero si tuviésemos que elegir una sola zona. Pues mira, lo que decimos, las comarcas del Ampurdá, o sea, el Ampurdán, alto y bajo,
y que lógicamente es un lugar, yo pienso que mis weekends o mis fines de semana, cuando no estoy en, no sé, en Guatemala o en Egipto o en África Negra o así, me los paso en el Cap de Creus, en el Cabo de Creus, en el Alan Purda, y allí hay una zona que es lo que alguien dijo que era la cuna de la brujería catalana. Yo creo que era equivocado, pero lo que sí que es verdad es que es el corazón de la brujería catalana, que es la zona del Cap de Creus. Yo estoy en un pueblecito que se llama Port de Selva, al lado mismo de Cadaqués, famoso por Dalí y todo, y allí piensa que hay un monasterio rodeado de 180 y tantos megalitos, dólmenes y menires, es la concentración más grande de megalitos que hay en toda España, y allí la brujería empieza en un momento dado de la Edad Media, perdido, y se remonta exactamente hasta la Guerra Civil Española. Allí el Ampurdá es sin duda el lugar donde más se dan las brujas. Curiosamente después el merchandise, el marketing y todo lo ha hecho en otros lugares. Por ejemplo, yo ya llevo años que cuando yo llego de mi expedición anual veraniega en África, Asia, donde sea, julio y agosto, se me invita en una comarca que se llama La Sagarra, capital Cervera. Ahí se realiza desde hace muchos años el gran aquelarre, y ahí en la calle, la calle de las brujas y todo, y yo soy la persona que abro las conferencias desde hace ya algunos años, y bueno, pues curiosamente allí la brujería prácticamente ha existido muy poca, pero en cambio en el norte de Cataluña la brujería, ya te digo que se remonta, lo que es la brujería popular, la étnica, se remonta, o sea, se alarga hasta la Guerra Civil. Llega hasta casi nuestros días, como sí, se dice. Sí, totalmente. Y todavía hoy supongo que habrá. Bueno, hay dos tipos de brujerías. Ya he dicho antes, yo tengo fama de... Sí, dejamos a un lado lo que es el negocio, que en los últimos años está, bueno, pues mermando de alguna manera la seriedad y la profesionalidad, ¿no? Dejando los 906. Eso lo dejamos a un lado. Esto, actualmente aunque yo vivo en el centro de Barcelona, ya casi soy un poquito hijo adoptivo de esta zona de la Ampurdá, pues entonces yo lo que veo es que hay una serie de festividades, como San Juan que decimos en catalán, hay los equinoccios, hoyes. Entonces se reúne gente, pero gente del pueblo, gente que vive allí, y hacen sus pequeños rituales, hoy que no es disfrazarse de payaso, ni ponerse una cobra en la cabeza, como hace muy poco he visto aquí, muy cerca de Barcelona, de alguien que se hacía pasar por la reencarnación de un faraón, ni mucho menos. Van vestidos normal y corriente, como iban las brujas del siglo XIV vestidas a su manera, hacen sus rituales totalmente ecológicos. La palabra ecológica no me gusta porque a veces suena a politiqueo, pues totalmente ecológicos, o sea, hacen el cremado, la queimada que dirían los gallegos, con un ron y todo, celebran y se reúnen al lado de un megalito, que ahí ya te digo que está lleno aquella zona, y celebran una reunión donde se ríe, se habla, se canta, se baila. Bailar no somos muy bailadores. Bueno, pero algo se moverán. Sí, y además, y sobre todo, o sea, se celebra algo muy especial, se reúne y se hablan de una serie de cosas. Pero eso no lo hace gente que vive, o sea, lo puede hacer un payés, lo puede hacer el alguacil, lo puede hacer el cartero, gente que está allí, que está muy cogida a la raíz de la tierra, y eso lo hacemos en Cataluña, o sea, en una parte de Cataluña, lo hacen en Galicia y en Navarra, y posiblemente lo hagáis en La Mancha, en algunos sitios. O sea, eso es la verdadera, el saber ancestral. Piensa una cosa, la palabra bruja quiere decir ni más ni menos, bruja o bruxa o meiga, hablando en catalán, en castellano y en gallego, en vasco no me acuerdo cómo se llama, pues ni más ni menos quiere decir que mujer sabia. Sí, yo recuerdo cuando hablamos de la magia, acuérdate tú en la primera temporada que desmitificamos muchísimos de las ideas que hoy en día tiene la gente sobre estas cuestiones, ¿no? Totalmente. Uno piensa en la bruja y se la imagina con su verruga en la nariz y haciendo pócimas con pichones destripados y no tiene nada que ver. Te aseguro que no, yo recorro bastante Europa y te aseguro que he conocido brujas que ni verruga ni viejas, ni nada de eso. Muy buenas hablando en plata. ¿A que sí? Apetitosas al máximo y serias, igual que hay no serias, pero es que de hecho el tema de la magia, que es diferente a la brujería, se confunde mucho. Yo en el libro en la Guía Maldita de Cataluña, creo recordar que en el prólogo, comento que cuando lo estaba escribiendo, hacía muy poquito que había llegado de una expedición con todas las palabras, porque fueron 2.200 kilómetros en un todoterreno por África y después muchos por río y andando, por las repúblicas de Burkina Faso primero y Mali después. Estuve conviviendo unos bastantes días con las tribus de los dogones, los famosos dogones que tienen esos conocimientos de la estrella de Sirio, y vi un caso, si has leído lo que te mandé por email, vi un caso en que una persona, un jamán,
no un chamán, sino un jamán, que es el nombre que dan a los brujos de aquella tribu dogona, de las tribus dogonas, hacía una invocación y por casualidad o por lo que fuera, se producía un fenómeno meteorológico, sí, que se me cayeron las narices, por decir otra cosa, en el suelo. Sí, además es muy bueno en el prólogo porque es una manera de... a mí me parece, leyendo el libro, que has dado un punto de vista muy abierto, que es el que hay que dar. De hecho, la cita con la que comienzas el libro, que lo hemos utilizado también para comenzar el programa, dice, busco el papel, dice: el objeto del mundo es el desarrollo de la inteligencia y la primera condición para favorecer este desarrollo es la libertad. Lo bonito de esa anécdota que cuentas, de ese jamán que estaba haciendo su ritual para invocar la lluvia, era que tú lo mirabas y decías: me parece estupendo que esté haciendo este hombre esto, y es tan respetable como que se una misa en un entorno judío-cristiano, ¿no? Sí, es que además, o sea, yo estoy acostumbrado a viajar por países exóticos, y me estaba mirando que el hombre iba yo porque parecía, además, yo no voy a hacer publicidad de nadie porque no cobro a nadie, yo parecía, en aquel momento estaba sudando y parecía una calcamonía de una empresa que se llama Coronel Tapioca, porque me había cambiado, porque me había mojado mucho en un río, mojado porque había salpicado el todoterreno, el patro prehistórico, y vi que aquel señor estaba tirando cacahuetes en el suelo, y dije: oye, este señor está haciendo el indio. Y entonces le pregunté al guía que llevaba, le pregunté exactamente lo que está haciendo, y me dijo: no, está invocando a un chacal, que vendrá aquí, se comerá los cacahuetes, y el chacal me refiero al cánido, a un cánido, se irá a hablar con los dioses y lloverá. O sea, la palabra que me salió de la cabeza en catalán fue poca solta, que traducido al castellano sería algo como gilipollada. Entonces, oye, yo doy mi palabra de Boy Scout, no juro porque soy agnóstico, doy mi palabra de Boy Scout. Que llovió. Pero, oye, nos vimos con problemas de salir allí. Y estaba yo mirando aquello y no había ni una nube. Casualidad, oye, pues de verdad que lo traigan a la televisión de aquí. Puede ser casualidad, pero bueno, el caso es que ahí está. Sí, no, pero es que si fuera un caso, pero es que me he encontrado el caso de estos en Guatemala, en México, o sea, en Chiapas concretamente, en las Honduras británicas, en el norte de Sudán. O sea, cuando ves muchas cosas de estas dices: oye, hay algo, sobre todo hay algo que es un conocimiento ancestral, y lo estamos olvidando. De ahí que las brujas sean mujeres sabias. Sois mujeres sabias. Somos mujeres sabias, tan respetables como cualquier otra creencia o forma de... Oye, la gente que no respeta las creencias de los demás no es gente gentuza. ¿Verdad? Ahí está. Bueno, pues vamos a seguir viendo personas que en su día no fueron respetadas, y de ahí que fueran tachadas de herejes o personas no gratas, vamos a decirlo así. Por ejemplo, los cátaros. ¿Qué influencia tuvieron los cátaros en Cataluña? ¿En qué zona? Vamos a hablar un poco de esta gente. Mira, los cátaros es indudablemente la herejía medieval que más problemas causó. Hablaríamos ya de la Baja Edad Media, de final del siglo XII hasta principios del siglo XIV, que más problemas le causó a la Iglesia católica, a la Iglesia oficial. Ante todo, primero se ha de desmitificar. La Iglesia habló peste de los cátaros, no había motivos, porque había gente formidable entre los cátaros, visto desde un punto de vista de una Iglesia corrupta y degenerada. Y después, por la otra banda, por el otro lado, actualmente, yo me acuerdo hace 7 años, en el último programa que hice con Andrea Faber-Kaiser, no sé si te suena el nombre. Sí, claro. Pero un gran amigo mío. Se llamaba Sintonía Alfa. Sintonía Alfa, un amigo mío que sigue muchos años. Hicimos un programa poco antes de que falleciera, y ya dije: cuidado, porque además aquel programa, hablábamos del primer congreso de catarismo, el primer congreso internacional de catarismo, que se hizo en la Salle du Dôme de Carcassonne, de Francia. Ese congreso de catarismo a mí me costó el cargo de jefe de redacción o de coordinador de redacción en una conocidísima revista española de Barcelona, porque fui representando a España y no a Cataluña. Y tuvimos un problema a raíz de eso, y dije exactamente estas palabras: cuidado, que todos los cátaros no eran lo que nos quieren pintar, porque igual que en la Edad Media se quiso demonizar a los cátaros, ahora se les quiere santificar. En este libro mío ya cuento y doy nombres de algunos cátaros que ni eran humildes, ni eran sinceros, que estaban hablando en plata, podridos de dinero, que incluso cuento el caso de uno que le dejaba dineros a Jaime I Conquistador, que era uno de los señores feudales, uno de los reyes más importantes de la Edad Media catalana, quizás el más importante. O sea, quiero decir que no era todo ni tan bueno ni tan malo como se explican, pero lo que sí que es verdad es que los cátaros llegaron a provocar, yo diría, casi, en un momento dado, casi la caída de la Iglesia Católica en la España en la Europa meridional, en Francia, también en Italia,
en una zona de Bulgaria. Hemos de pensar que algunos dicen, yo no creo, pero algunos dicen que los cátaros tienen su origen en los bogomiles de Bulgaria, en el siglo X, y algo que yo recuerdo que ya dije en la revista Año Cero, antes de que me peleara con mi ex amigo Enrique Vicente, director de la revista Año Cero, dije que, o sea, porque yo la zona de Capadocia la conozco mucho y he visto, o sea, y siempre he tenido idea de que el tema del catarismo, la herejía cátara, había aparecido, yo siempre he estado convencido de que había aparecido en tierras de la zona bizantina, y curiosamente la gente que vaya a Capadocia, que es una maravilla, yo la recomiendo, aparte de esas formaciones geológicas maravillosas, verán que en muchas iglesias troglodíticas que hay unas cruces exactas a las que hay actualmente, o que las que había en la Edad Media los cátaros, pero muchas anteriores. ¿Y cómo llegan hasta allí los cátaros? No, yo creo que los cátaros ¿siempre estuvieron allí? Yo creo que aparece el movimiento cátaro, lo que diríamos cátaros después, los hombres puros. Yo creo, es una especulación, yo no soy historiador, yo creo que aparecen en Bizancio, en el Imperio Bizantino. Y a partir de ahí se van expandiendo. Sí, porque además las cruces cátaras, esta cruz cátara occitana que se extendió después por gran parte de Europa, además eso sí que lo puedo documentar, no soy un académico, pero puedo documentarlo con fotografías y con datos, de que las más antiguas, se remontan al siglo VIII y al siglo IX y aparecen en tierras turcas, concretamente en Capadocia. Y si antes decíamos que para visitar un lugar estratégicamente situado en cuanto a brujas había que ir al Empordà, se dice así, ¿no? Al Empordà, sí. Al Empordà, bueno, es que yo en esto... Nada, Empordà, como quieras, no hay problema. Bueno, pues si en ese caso tenemos que ir allí, en el caso de ir a visitar algún enclave cátaro por excelencia, ¿dónde tendríamos que ir? Los temas cátaros, lógicamente, cuando se hace la ruta cátara, que está muy de moda y hay mucha gente que está haciendo dinero, y me parece perfecto, porque el tema de viaje para mí es sagrado, es las rutas cátaras es en el sur de Francia, o sea, lo que es el sur de Francia, la Liège, el distrito francés de la Liège, y lo que era la Cataluña francesa, la zona la zona del Rossellol y el Vallespí, eran zonas que pertenecieron a Cataluña hasta el siglo XVII y después se perdieron por guerras civiles, o por guerras, perdón, con los franceses, y aquella zona es la zona típica, pero cuidado, en Cataluña actualmente, o sea, aún se pueden ver a 25 kilómetros de Barcelona, tenemos una población que se llama Llinars, y allí en Llinars hay un castillo, eso yo lo comenté en un libro mío, ya debe estar agotado ya, se llama Itinerarios por la Cataluña Mágica, que hay un castillo, el Castellbell, Castillo Viejo, de Llinars, y allí se han aparecido restos de cátaros, y vas por dos comarcas que además pasan millones, y no exagero, millones de personas, porque son las dos comarcas que dan paso a Andorra, y allí, si por poco que busques, o por poco que compres mi libro, que afortunadamente ya está agotado, hace un mes y medio que salió y está agotado, pero la gente que vaya, y si lo puede conseguir, si mira, yo doy una serie de datos de lugares donde aún se encuentran restos arqueológicos, porque una cosa es la tradición o documentación histórica, pero, por ejemplo, hay zonas en una comarca que se llama el Alt Urgell, o sea, Alt Urgell, que exactamente tiene la capital en la Seu d'Urgell, donde estaba antiguamente la frontera que llega a Andorra, pues allí hay restos arqueológicos que nos recuerdan a los cátaros todavía. Es cuestión de buscarlos. O sea, en Cataluña se pueden buscar sin ningún tipo de problemas, en una comarca que se llama la Sardaña, en una que se llama el Berguedà y otra que se llama el Alt Urgell. Si alguien va a Andorra, que salga un día Andorra, yo cada día lo recomiendo menos porque cada día es más caro, pues que la gente que si quiere se documente con el libro o con el que sea. Yo creo que este es el primero que se hace sobre este tema y verá una serie de pueblos donde se pueden encontrar incluso las efigies en iglesias medievales de capitostes, no de capitostes, sino de señores feudales que defendieron a los cátaros. O sea, estas tres comarcas. No, sí, siempre hay que tener en cuenta que este tipo de guías están fenomenal para los que nos gustan estos temas y para el resto de gente, porque nos hace descubrir cosas que de otra manera no veríamos. Naturalmente, para eso las escribo con dos razones. Una, y sin ningún problema de
de modestia por el dinero, porque de eso vivo, ¿no? De mis reportajes y de mis libros, y lo otro sobre todo para abrir más puertas a que la gente cuando viaje vea algo diferente. Claro. Bueno, y si tuviésemos que hacer un recorrido templario, no podemos dejar de ver el castillo de Miravet. Hombre, claro. Eso no puede faltar. Háblanos. Pero es que los templarios los encontramos en toda España. O sea, está en toda España, eso es la verdad, pero este castillo, ¿qué tiene de peculiar? Miravet fue el enclave templario más importante del Reino de Cataluña, o sea, de la Confederación Catalano-Aragonesa, y fue, de hecho dice que fue el último, pero de hecho hubieron algunos más, fue el último reducto, oficialmente el último reducto de los templarios cuando la Iglesia Católica Apostólica Romana, y con muy mala uva, se los quiso cargar, y se los cargó. Pero entonces, o sea, aparte de Miravet hay algunos más, pero es el más importante. Miravet es un enclave precioso, en una curva preciosa que hace el río Ebro, ahora que hay tanta historia con el trasvase y todo eso, pues vale la pena ir al río Ebro, desplazarse a Miravet y visitar este castillo inmenso, que fue sede principal de los templarios de toda, o sea, de la Confederación Catalana-Aragonesa, o sea, de Cataluña, Baleares, Valencia y una parte de Aragón. Yo creo que vale la pena, y además, de hecho, fue oficialmente, ya digo oficialmente, lo que no fue verdad, el último reducto de los templarios en Cataluña. Además tiene una tradición bonita que recoges también en el libro, en esa guía, referente a un regalo que dejó el conde Ramón Berenguer IV. Ramón Berenguer, sí, bueno, dejó dos de las cosas más importantes que podía dejar un caballero medieval, o sea, un señor medieval de aquella época, ¿no? Y lo dejó, es que de hecho Ramón Berenguer IV lo que fue es darle abrirle la puerta totalmente a los templarios, y es que hemos de mirar que aquí en Cataluña y en lo que era la Confederación Catalano-Aragonesa, los templarios tuvieron como en ningún reino de España una importancia formidable. Por ejemplo, te voy a comentar que, bueno, eso lo sabe toda la gente aficionada al tema de los templarios, que el rey Jaume I, o sea, Jaime I Conquistador, fue el rey más importante que hemos tenido en Cataluña y Aragón, pues fue criado por los templarios. Y ya que me dices esto, te voy a dar una primicia. Yo bueno. Sí, te la doy, y además es primicia, o sea, te digo primicia porque la saben Jiménez del Oso, porque le he enviado la noticia a Lorenzo Fernández, que es el subdirector de Jiménez del Oso en Enigmas, y ahora lo sabemos nosotros, ¿no? Bueno. Que supongo que algún especialista, súper especialista lo sabrá. Y yo estoy haciendo la segunda parte de esta guía maldita porque ha tenido mucho éxito, ¿no? Sí. Y entonces, uno de los capítulos lo dedico al tema de los personajes templarios que se les ha ocultado su origen, quizás para tapar sus vergüenzas. Aquí uno de los personajes más importantes que hemos tenido a nivel de medievales que hemos tenido en Cataluña, que era Roger de Flor. Roger de Flor era el principal caudillo o jefe general de los almogávares. Los almogávares eran nuestras tropas de élite durante la Edad Media, de Cataluña, Valencia, Aragón, las Baleares y parte de Murcia. Pues este Roger de Flor, que tiene en cualquier calle de Barcelona, de Cataluña, incluso de Aragón, tiene su calle, tiene su monumento y todo, pues este señor fue expulsado de los templarios, precisamente, según dicen, y tengo documentación que la paso aquí en el libro, en la próxima segunda parte va a salir, precisamente por tener posiblemente el bolsillo muy ancho. O sea, quiere decir que el tema de los templarios, que para Cataluña es tan importante, se ha de estudiar también desde todos los puntos. Claro. Desde ver que fueron muy importantes para Cataluña, a ver que también fue, como he dicho, los cátaros, un refugio de aventureros. Eso te iba a referir yo, que igual pasaba con los cátaros, es que en todos sitios cuecen habas, como suele decir Miguel. Yo para las personas que se interesen con el tema de los cátaros, en un plan un poco imparcial, les recomendaría algunos libros de un licenciado en geografía de León, que se llama Fernando Ledesma Ramos. Sí. Y este señor, en sus trabajos sobre el tema de las guías del Pirineo y del norte de España, sobre todo el Pirineo, ya dice que hubo una serie de iglesias y de monumentos históricos muy importantes del norte del Pirineo catalán y también de Aragón, pero sobre todo catalán, que fueron aniquilados y hechos polvo precisamente por cátaros o gente seguidora de los cátaros. Por lo tanto, no vayamos a creer que todos los cátaros eran gente
renunciaban a la riqueza, que eran muy puros y todo. Lo subieron, lógicamente, pero también olvidaron que no. Igual ocurría en los templarios y en Naturalmente. Mira, grupos de brujas y en cualquier otra. Te voy a comentar una cosa. En la Edad Media, igual, ahora hay una serie de refranes y una serie de tópicos. Pues bien, o sea, por ejemplo, no sé, o sea, el catalán es garrapo, sí, el madrileño chulo y todo eso. Bueno, pues bien, en la Edad Media había un refrán, y no solamente en España, o en los reinos que formaban en España, sino en general, que decían, o sea, a la hora de beber, igual que se dice, bebes como un kurda o como un turco, pues en aquel tiempo se decía, bebes como un templario. O sea, eso no hace mucho hice un programa de televisión aquí en Cataluña, en una emisora de Cataluña, sí, y bueno, se me echaron encima, pues me importa un bledo, pero, o sea, lo he sacado, está documentado, o sea, no, los templarios no eran ni tan buenos, ni tan perfectos, muchos sí, pero muchos no eran ni tan buenos ni tan perfectos como se nos quiere contar. Bueno, Miguel, llegamos a este punto porque llevamos ya media hora de programa, queda otra media hora solo de entrevista, sí, y yo no quiero dejar pasar un tema que recoges también en esa guía, y un tema en el que se deja atisbar una experiencia personal bastante importante, y como lo que a mí me gusta de ti es que lo que tú mismo decías al principio, que eres un viajero, un aventurero, un hombre lleno de experiencias, sí, quiero que nos la cuentes. Es el capítulo que se refiere a si es posible que en Lampordà, sí, esté el tesoro de Salomón. ¿Qué historia personal tienes tú ahí? Estuvo. Pues mira, eso es muy fácil. Yo ya te digo, o sea, que hace muchos años... Pero cuéntamela con detalle, ¿eh? Sí, porque si la cuentas tal como viene en el libro, vamos a tener a los oyentes con la oreja pegada, que es lo que yo quiero. Sí, te hago una crónica, mira. Sí. Yo hace muchos años que o sea, bueno, verano no, porque verano me lo paso, ya te digo, en expedición por países exóticos, pero paso gran parte del año en un lugar concreto que se llama, bueno, en la zona del Cap de Creus, sí, el Cabo de Creus, es un parque natural. Bien, entonces hace ya bastantes años me vino a visitar una persona francesa, una mujer francesa, ya de edad avanzada, ya no otoñal sino invernal, que no podía mover las manos de la cantidad de oro que llevaba y le olía el aliento a coñac que no se aguantaba, lo que en principio no me gustó mucho, pero entonces me citó en Cadaqués, que está muy cerca de allí, para reunirme con un grupo de personas, de lo que los franceses llaman la retraite, o sea, jubilados, y aquella gente, cuando los conocí, vi que aquella gente tenía unos conocimientos muy importantes de historia y sobre todo de parahistoria, de historia que es desconocida. Entonces, a raíz de aquella gente, me moví en una serie de círculos y pude darme cuenta que en una serie en un triángulo que debe tener unos 50 kilómetros cuadrados como máximo, en Cataluña se da la concentración más importante de fortalezas, más que fortalezas, de fortificaciones de toda Cataluña, pero curiosamente que se remontan, o sea, que van desde el siglo VIII, principio del siglo VIII, o sea, coincidiendo con la invasión de los musulmanes, hasta 150 años aproximadamente después, hasta 850-900. O sea, una cantidad exagerada de fortalezas, castillos, enclaves defensivos, sí, que en principio... igual que hay grandes fortalezas, pequeñas fortalezas, que incluso muchas de ellas son, yo he hablado con historiadores de la zona y los tienen casi desconocidos. Y entonces, a partir de allí empecé a ir tirando hilos e ir buscando documentación, cosa que es bastante aburrida porque me meterte en una biblioteca. Yo que soy persona de campo de investigación de campo, se me aburre bastante meterme en una biblioteca y que una señora con cara de Rebeca me diga que no me mueva. Pues entonces fui viendo que dándome cuenta y buscando documentación conforme con la llegada de los musulmanes a España, que no es, o sea, eso sí que te digo, eso sí que es dogma, no es ni lo que nos han explicado ni en tiempos de Franco, ni lo que nos siguen explicando ahora, ni hubo un último rey visigodo, Rodrigo, que fue el último rey visigodo, ni muchísimo menos. Después de Rodrigo hubieron 2 reyes visigodos más, y además lo atestiguan monedas que se han encontrado y que están en museos. Uno fue Aguila II, y después de Aguila II hubo otro rey, por tanto no es lo que se nos contaron. Y entonces, a raíz de esa invasión relativamente lenta y relativamente pacífica que hacen los musulmanes al llegar aquí, en un momento dado se reúnen en aquella zona del Cap de Creus, Las Alberas y Sierra de Roda, se reúnen una serie de gente, incluso aristócratas y autoridades eclesiásticas visigodas,
montan una serie de fortificaciones, más que fortalezas, hay unas cuantas, el Castell de Saverdera, Matalaraña, unos cuantos, pero sobre todo Bufalaraña, unos cuantos, pero sobre todo unas fortificaciones, algo dejan allí muy importante y se van para el norte de Cataluña o sur de Francia, según como lo miremos. Y entonces, a partir de allí, fui haciendo un estudio que es mera especulación. No, en eso sí que no voy a dogmatizar, pero que me llega a plantearme una pregunta. ¿Estuvo allí una parte del tesoro de Salomón? Eso me lo pregunto, porque además es que se supone que llega a España y en un momento dado, o sea, dicen que hay quien dice que está en Sevilla, estuvo en Sevilla, hay quien dice que está en Toledo, y yo me reservo el decir que, bueno, sí, en Toledo seguramente estuvo, pero muy posiblemente llegó a aquella zona, porque además coincide en las fechas con unos datos que yo doy, y después pues, casi seguro que se desplazó hacia la zona de Rennes-le-Château, el pueblo que está muy de moda y que ahora actualmente, yo hace muy poco, no hace ni un mes que he estado allí, y voy mucho, no hay ni 180 habitantes, pero que en un momento dado llegó a tener, dicen, casi 20.000 habitantes. O sea, que quiero decir que... Pudo ser entonces una escala que hizo, ¿no? Hasta llegar a Rennes-le-Château. Sí, y además piensa que en este triángulo que yo hago de unos 50 kilómetros cuadrados aproximadamente, hay uno de los principales monasterios fortificados de toda Cataluña, rodeado, y digo rodeado de fortificaciones que mucha gente que vive allí ni se entera, o sea, un pueblo fortificado de Santa Elena, un castillo de San Sebastián de Saverdera, San Salvador de Saverdera, formidable, y abajo una serie de fortificaciones tremendas. ¿Qué defendía aquello? Pues no se sabe, pero yo hago esta especulación y la dejo abierta. ¿Y cómo se ha tomado, no sé, cómo decirlo, la ciencia ortodoxa, no? ¿Cómo ha tomado en general el público esa especulación? No, mira, la ciencia ortodoxa es muy fácil, como son los que mandan, claro. Pues sencillamente con no comprar el libro, o si comprarlo, ignorarlo, o de vez en cuando salir y machacarlo, pues ya está. O sea, de momento no han abierto boca, pero de todos modos es que yo, para los ortodoxos no escribo, intento escribir para la gente que... Por eso he reformulado la pregunta. La gente que sí lee estos libros y la gente que sí nos interesamos por esa historia oculta, sí. ¿Cómo se lo está tomando? Hombre, esta teoría? Aquí en Cataluña el primer paso es que en este libro, que como en la mayoría de últimos libros míos pongo mi email o uno de mis emails, y en el apartado de correos de la Asociación Catalana de Estudios Fordianos, enviarme cartas o enviarme emails en lo que se me dice, oiga, y usted vendría conmigo y me acompañaría, y yo digo, no lo acompañaría, le enviaré unos datos y usted vaya usted solo, pues tampoco, no soy muy sociable y tampoco te puedo perder el tiempo acompañando a todo el mundo. Sí. Igual que yo he investigado, yo doy una serie de datos y que cada uno, yo hace muchos años que en mis libros digo, yo abro la ventana, usted acaba de abrir, mide, y avance usted solo. ¿Nos puedes decir el mail tuyo por si hay alguna persona interesada en lo que contiene esta guía maldita de Cataluña o cualquier otro de los libros que has publicado? Naturalmente, mira, o sea, son en minúscula. Sí. mgaracil arroba guanadu.es. Vale. Y después de un apartado de correos se me puede enviar a nombre de Miguel Aracil o Miguel Aracil, apartado de correos 38070, Barcelona 08080. 08080. mgaracil@guanadu.es, apartado 38070 de Barcelona, 08080. Está bien decirlo por eso, porque ya sabes que más que a nuestros oyentes de aquí de Castilla-La Mancha, mirando también por aquellos que nos siguen a través de internet, porque seguro que hay muchos interesados en viajar a esta zona, a Cataluña, pues a lo mejor en verano, que lo tenemos ya encima. Seguro, piensa una cosa. Por eso, yo donde tengo yo le llamo, o sea, a mí donde yo resido le llamo mi dolmen, ya que estoy en aquella zona. Yo tengo, o sea, yo no fumo, afortunadamente no fumo, pero si yo fumara, cuando tiro la colilla del cigarro, iría al mar, y en cambio, y doy una vuelta de 360 grados, y tengo el monasterio de San Pedro de Roda y los dólmenes delante. O sea, hay que decir que es una zona que va mucho turismo. Cuando viene el turismo yo me voy, eso también te lo digo. Pero quiero decir que es una zona que es interesante, y para visitarla yo creo que sea agradable. Yo creo que sí, por eso precisamente estamos haciendo el programa sobre este tema esta noche. Bueno, Miguel, no sé si conoces tú a Paco Alonso. No. No le conoces. No tengo placer. Pues Paco, aquí te presenta Miguel. No
Miguel, encantado. Paco, Miguel es bueno, la persona que coordina el canal al otro lado dentro del IRC hispano, mientras estamos emitiendo el programa, pues para poder transmitir todas las preguntas que los oyentes se puedan estar realizando sobre el tema de la noche, en este caso transmitírtelas a ti. Así que vamos a ver qué preguntas, Paco. Bueno, pues empezamos desde Lugo. Nos pregunta, o mejor dicho, le pregunta Jorge a Miguel, dice, ¿el catalán del siglo XXI sigue creyendo en la magia? Yo hablaré como Miguel Aracil. Primero, la magia, si la magia es todo lo que nos puede sorprender, puede creer el catalán, el señor de Almansa, el señor de Calasparra o el señor de Sevilla. O sea, el catalán siempre ha sido una persona bastante, vamos a decir, pragmática y poco supersticiosa. Pero, o sea, no es lo mismo el catalán que vive, por ejemplo, yo vivo en el centro de Barcelona, que la persona que vive en un pueblecito, una aldea de 200 habitantes. De todos modos, el catalán es tan ambiguo, es tan amplio, que habría que preguntarle a 6 millones y pico de catalanes que somos. Lo dejamos ahí. Más preguntas, Paco. Más preguntas. Desde Mérida, María te pregunta, ¿cualquier mujer podría ser bruja? ¿No hay hombres brujos? Sí, naturalmente. Pero mira, la brujería, como he dicho yo antes, la brujería es ante todo es la reminiscencia de un culto ancestral que se remonta como mínimo al Mesolítico, ya no digo al Neolítico, al Mesolítico, y posiblemente al Paleolítico superior. Entonces, cuando hablamos de Mesolítico o de Paleolítico superior, estamos hablando de matriarcados, de adoración a la diosa Mater, a diosa, a la madre tierra, a la Gea, o como decimos en catalán, a la Murtra. Entonces, siempre los cultos matriarcales tienen unas sacerdotisas, y la bruja es ni más ni menos que esto, una reminiscencia de estos cultos que adoran a la diosa tierra, a la diosa mater. Entonces, es lógico que un culto dedicado a la fecundidad, el máximo exponente de la fecundidad, son las mujeres, que para eso parís. Así de claro que sí. Una pregunta más, Paco, que vamos muy mal de tiempo. Venga, pues Verónica, desde Córdoba, te pregunta, ¿qué es Montserrat? ¿Santuario mariano? ¿Zona de avistamiento ovni? En el corazón, en Montserrat, yo tengo un libro que se llama Montserrat, Montaña Mágica, que cuando apareció, yo era jefe de redacción en la revista Karma 7, y causó tanto revuelo que se hicieron 2 presentaciones, este libro, en el que contaba la otra historia de Montserrat, que por un lado vinieron los payasos de la extrema derecha a boicotearlo, y a la semana siguiente los payasos independentistas de Cataluña también a boicotearlo, cada uno con un sentido diferente. Por lo tanto, yo explicaba en este libro, Montserrat, Montaña Mágica, muy difícil de encontrar, que Montserrat es ni más ni menos que el corazón místico y mágico de Cataluña. Es un lugar donde se dan apariciones marianas. Cuando yo no creo en la Virgen, ya he dicho que soy agnóstico, pues era un culto matriarcal, mariano perfecto, formidable. Se dan avistamientos ovnis reales constantemente, ya no solamente los de Grifol, sino otros muchos, y apariciones, que eso entraría dentro de la criptozoología, constantes de seres muy curiosos, lo que decimos en catalán, el peladits, que es autóctono de allí de Montserrat. Una pregunta más, Paco. Una pregunta más, pues bueno, vamos a ver con una de Zaragoza. Luis te pregunta, ¿estuvo el Santo Grial en Cataluña? Yo no creo en el Santo Grial, o sea, yo le preguntaría, ¿qué es el Santo Grial? Mira, yo hice, en abril y mayo del 92, hice el Camino de Santiago desde Puigcerdá, en Girona, hasta Finisterre, abril y mayo del 92. Entonces, lo recuerdo perfectamente, que cuando llegué a San Juan de la Peña en Huesca, me dijeron que el Santo Grial estaba allí. Había un valenciano que dijo, no, el Santo Grial estuvo en Valencia. Y otro señor me dijo que había estado en Valladolid. El Santo Grial... y soy un agnóstico convencido, por desgracia, y digo, el Santo Grial lo lleva cada uno dentro de sí. El Santo Grial, para mí, totalmente subjetivo, el Santo Grial es lo que lleva cada persona de bueno dentro de sí. No busquemos una copa, esa copa de Santo Grial, si la encontró fue Indiana Jones, yo no. En la película, ¿no? Es algo simbólico. O sea, que es espiritual más que material. Es algo espiritual y psicológico que tiene cada uno. El Santo Grial lo lleva cada uno dentro. Si Jesucristo, en la última cena, en el caso de que existiera una última cena, brindó con una copa, si era de madera, como dicen, seguro que se ha hecho mal. Está podrida y ya no existe. Paco, te veo ahora después, cuando acabemos la entrevista. Vamos a seguir hablando de... de esos personajes heréticos dentro de Cataluña. Vamos a viajar hasta la capital, hasta Barcelona. Vamos a ir allí y quiero que me hables, Miguel, de un grupo de personas que tuvieron cierta trascendencia en su momento, aunque ya no se conoce nada de ellos, por lo menos no siguen existiendo, eso en teoría. Me refiero a los canacos. No, en teoría y en la práctica, ¿no? Ni en la práctica. Los canacos, o sea, en un momento dado, cuando España
en el siglo XIX está hecho polvo con las guerras civiles a las que somos tan aficionados y que nos fastidiamos siempre mutuamente, pues en un momento dado, sobre el 1850 hay un pequeño resurgimiento y sobre todo a nivel de las colonias que tenemos en ultramar. Piensa que una parte de Oceanía sigue siendo española, Filipinas sigue siendo española, e incluso, de esos temas que a mí me gusta tanto tocarlo de la historia oculta, los españoles somos tan imbéciles de matarnos en Vietnam, lo que es actualmente el Vietnam, antiguamente la Conchinchina. Los españoles, bajo el mando de oficiales franceses, nos estamos matando en Vietnam para darle gloria a la República Francesa, y eso es historia. Pues entonces, de toda esta movida que hay en aquellos mares, vienen aquí una serie de marineros, tanto nacionales como de importación, entre comillas, que traen lógicamente vienen, no a Madrid, que no hay puerto, sino vienen a Barcelona, que es el puerto más importante, y a Cartagena, porque a Cartagena no tengo datos de esto, pero vienen sobre todo a Barcelona, y traen una serie de cultos relacionados con los canacos. Los canacos eran y son unas tribus que tienen una etnia, no la palabra tribu no me gusta, una etnia que se da en aquella zona y que tenían unos cultos muy peculiares. Estos cultos entre ellos tenían el hecho de que practicaban una especie de acupuntura muy especial con palitos de bambú que dicen que le daba una energía física, muscular a la gente increíble. Y curiosamente, en lo que es actualmente la zona franca de Barcelona, antiguamente un barrio marinero donde vivía lo peor en el 1850 hasta 1930, lo peorcito de la marinería que llegaba a los puertos, y esa, aparte de algunas personas importantes, serias, pero vivía gente muy marginal, y allí se reúne una serie de personas que siguen practicando las técnicas e incluso los rituales que habían aprendido los mares del sur, y estos canacos se van transmitiendo unos a otros estas tecnologías, estas ideas, esta filosofía, una filosofía un tanto peculiar, y llega hasta 1936, que aquí se acaba todo. Con la guerra civil. Sí. Qué curioso, que en Barcelona hubiese un crepúsculo, ¿no? Sí. No, pero bastante numeroso. Pero además, como sabe ser un poco caballero, decir que no soy yo el primero que lo comentó. Ya hace bastantes años, Miguel Seguí Ureña lo publicó tocando de oído, porque lo había oído de otras personas, lo publicó en la revista Añacero. O sea, quiere decir que el tema de los canacos no es un tema nuevo, lo que hay mucha gente que lo desconoce. Claro, por eso lo hablamos aquí esta noche también. Dentro de Barcelona también, pues hubo cátaros, hubo también templarios, hubo brujas, y también hubo espiritistas. Muchos. Mira, el espiritismo es muy importante. El espiritismo el espiritismo nace en la segunda mitad del siglo XIX en Estados Unidos, que no es ni más ni menos que la condensación de una serie de cultos esotéricos, no voy a decir esotéricos, a mí la palabra esotérico me merece un gran respeto, la palabra ocultista no me merece ninguno. Yo no soy ni esotérico ni ocultista, pero el esoterismo me interesa, el ocultismo no me interesa nada. Pues bien, a raíz de una serie de cultos, de la amalgama, de un collage que hay entre cultos esotéricos muy interesantes y cultos o reminiscencias de cultos antiguos ocultistas, nace lo que llamamos el espiritismo aquí en Europa. Y lo que es muy importante es decir que en Europa, y no voy a hacer nacionalismo porque yo no soy un nacionalista catalán ni muchísimo menos, pero lo que sí que es verdad es que casi todos los movimientos de renovación que han llegado a España han llegado por Cataluña y más concretamente por Barcelona, eso incluso por muy anticatalán que sea alguien no podrá negarlo. Pues bien, el espiritismo entra en España a raíz de Barcelona, concretamente por Barcelona y por Tarrasa, y llega, eso es muy curioso porque además está documentado, eso sí que no puede negarlo nadie, entra de mano de los altos mandos militares. Yo en el libro doy el nombre de algunos generales que el general Bassols, por ejemplo. El general Bassols, que tiene aquí una importante calle en Barcelona, y en varias poblaciones catalanas, y una serie de aristócratas catalanes que después van, lógicamente, de Barcelona, lógicamente, pasa a Madrid, de Madrid pasa a Valencia y Bilbao, y se extiende. Pero lo que quiero que queda claro es que el espiritismo, igual que en Estados Unidos, llega de la mano de las hermanas Fox y toda esta historia, toda esta parafernalia, una serie de personas que algunos psiquiatras le llamarían mujeres neurastéricas, y posiblemente lo fueran. En cambio, aquí, que hay en la España de la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo a nivel de Cataluña, a nivel de toda España, pero sobre todo a nivel de Cataluña, hay afincados los prohombres, incluso los políticos más importantes del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX en Cataluña y por lo tanto en el resto de España, o son
masones o son, eso además lo tocaré en la segunda parte de esta guía, carbonarios, como Aribau y una serie de gente muy importante, y esta gente recibe con bastante gracia el tema del espiritismo, igual que recibe el tema de la teosofía. Eso te iba a comentar también, porque en la propia guía mencionas que los espíritas llegaron a tener tanta fuerza, que incluso fundaron alguna revista que otra. Los teósofos también fundaron revistas. Muchas, pero bueno, el tema de los teósofos fue muy curioso, porque los teósofos seguían por una señora que fue Blavatsky. Sí, Madame Blavatsky. Y Madame Blavatsky, por poco inteligente que sea, ya se ve que eso era una vividora. Eso está clarísimo. O sea, has de leer los trabajos de Blavatsky para ver que era una señora o iluminada o vividora. Yo creo que era una vividora. Pero en cambio, el tema del espiritismo es un poco más intelectual. Y por eso, en las capas altas de la burguesía catalana, de la aristocracia catalana y de los altos mandos, no estamos hablando del chusquerillo, del cabo reganchado de aquella época, sino de gente a nivel de mayor comandante, de teniente coronel, coroneles y generales, muchos apuntan al tema, posiblemente porque son de derivación masónica, se apuntan al tema masón, al tema espiritista, y de aquí se extiende a toda España. Y curiosamente, también lo nombro en el libro, en una fecha concreta, que ahora, si te digo a ver, no me acuerdo, en un momento dado, el obispo de Barcelona, de aquel momento, que es un pedazo de canalla, se reúne en la Ciutadella, en el Parque de la Ciudadela, al lado de donde está actualmente el zoológico y el Parlamento de Cataluña, y y hace una quema bestial de libros de espiritismo y de todo lo que sea ocultismo. O sea, en plan inquisidor. Aún así todavía queda, por ejemplo, la revista que mencionas, La Luz del Porvenir, yo he tenido ocasión de leerla en hemerotecas, también en revistas como Luz y Unión, revistas como El Loto Blanco, todo eso está ahí, para gente que quiera investigar y profundizar. Es que naturalmente. Ahí está. Claro. Es que para la gente que quiera juzgar el tema... Primero tiene que documentarse. Lógicamente, tiene que ir a una hemeroteca y verlo. Ahí están allí. Afortunadamente son los que se salvaron primero de las quemas del siglo XIX, de una serie de obispos muy famosos que tienen aquí plazas en Barcelona, que es una cosa que no comprendo, y después del señor Francisco Franco, con todos mis pocos respetos, que el hombre hizo bueno, acabó con todo lo posible, no porque fueran publicaciones espiritistas, que le importa un bledo del espiritismo, sino porque él estaba obsesionado con el tema de los masones, estaba obsesionado con el tema de los masones, porque no lo habían dejado entrar allí por tontorrón que era, y ahí en el momento dado el hombre se cargó todos los libros que pudo, ya te digo, no por el espiritista, sino porque se creía que tenía algo que ver con los masones. No, y no solo libros, sino que asedió los locales donde se reunían, y encarceló a gente. Encarceló y en fin. Sí. Eso sí que tenemos tema para un programa entero. Sí. Y si quieres un día, como tengo tu email, te pasaré, si quieres un día, te digo, nos estás escuchando, te pasaré una relación de prohombres y de aristócratas catalanes muy, muy importantes que pertenecieron a sociedades secretas sociedades secretas, no, la palabra secreta es diferente, las sociedades secretas catalanas que después influyeron en el resto de España y que sus libros después fueron machacados por tonterías de creerse que eran masones, cuando no lo eran en absoluto. Pues te tomo la palabra, Miguel, porque el tema me interesa, la verdad que sí. Vamos a ver, nos queda muy poquito tiempo, pero obviamente, como decía al principio, no nos da tiempo a tratar todo, porque en el libro se habla de los gigantes en Cataluña, por ejemplo, un tema interesantísimo, que me está mirando Paco como diciendo, no vamos a hablar de ese, pues no, vamos a hablar de otro, si te parece, Miguel, el que denominas tú pueblo maldito. ¿La Almusara? La Almusara, sí. Bueno, la Almusara es el pueblo aquel que dice, o sea, yo que tengo muy buenas relaciones con Iker Jiménez, no sé si conoces a Iker Jiménez. Claro. Bueno, pues Iker me llamó no hace mucho por decir, antes de que te vayas te entrevisto para no sé qué podamos hacer. Me dijo, oye, me tienes que hablar de la Almusara. Y yo le decía, mira, la Almusara es tú, le decía Iker, tú que eres un especialista en expedientes X, pues es el típico lugar donde se dan toda clase de fenómenos paranormales. Pero, o sea, hasta ahora de la Almusara habían hablado algunas personas, por ejemplo, mi buen amigo Josep Guijarro, o sea, que en su guía Cataluña Mágica y todo esto, misteriosa, y todo, pero cuidado, o sea, hablaba de una serie de fenómenos paranormales, de desapariciones, de apariciones que se daban en los últimos años, y que yo comento alguno en el libro. Pero cuidado, es que buscando documentación, porque creo, sin ningún tipo de pedantería, decir que uno de los primeros que habló por no decir el primero, del tema de la Almusara fui yo, es que he buscado documentación que habla que en las guerras carlistas del siglo XIX
ya, o sea, y además esto están en los archivos históricos, ya se dieron una serie de extraños sucesos dignos de hacer una película de terror de tipo, o sea, Expediente X, o sea, desde una serie de de soldados realistas que están afusilando a un supuesto cacique o generalife carlista, y cuando les baja una niebla encima, y cuando se dan cuenta que lo que han fusilado es el cadáver descompuesto de la última bruja del pueblo, y después se van todos con el teniente o el alférez en la cabeza, bueno, alférez no, supongo, un subteniente o un teniente, se van corriendo todos hasta desapariciones constantes. Y yo he tenido la ocasión de entrevistar gente que ha desaparecido o que ha tenido despistes horarios. Yo comento el caso, no doy el nombre del libro, de una persona que estando haciendo las milicias como oficial en Castillejos, que es un campamento, un CIR, que había muy cerca de allí. Actualmente es uno de los empresarios más conocidos de España, es un alto empresario de un monopolio español. Este hombre, siendo joven, encontró una muchachita, una italiana, y hizo lo que hubiera hecho yo cualquiera, llevársela a Musara a pasar un buen rato. A pasar un buen rato, vale. Eso es. Queda muy bien. Entonces, cuando volvió, como se dice en el argot de la mili, le pegaron un puro porque se habían pasado una burrada de horas que el hombre las había perdido. Y el hombre, entrevistándolo yo en Tarragona, decía, oye, palabra, no decía en catalán, yo digo en castellano, palabra, que oye, que aquellas horas no habían pasado. Pero puede decir, oye, fulanito, oiga, porque es un tío, es una persona muy famosa. Decir, oye, pero es que lo que me cuentas tú, lo que me cuenta usted, me lo ha contado este, y desaparición de personas. Algunas han regresado y otras no han regresado nunca más. Y se llama Almusara. Es un lugar curiosísimo. También ha habido allí avistamientos de ovnis. Es una zona donde se da mucho avistamiento ovni. Sí, y además, para rizar el rizo, allí, en aquella zona del Montsant, fue uno de los principales enclaves del tema cátaro. Pero cuidado, aquí lo digo bien claro en el libro, cuando se ha querido relacionar algún otro investigador, ha querido hablar de que aquella zona misteriosa con fenómenos paranormales fue un refugio de los cátaros por las fuerzas telúricas, yo digo, señores, ni fuerzas telúricas ni puñetas. Allí se refugiaron sencillamente porque el conde rey de Cataluña y Aragón dijo que recién conquistada aquella zona, la zona de Montsant, Siurana, Cornudella y toda aquella zona, durante 20, 25, 30, 40 años no se pagarían impuestos. O sea, que quiero decir que hay un misterio increíble, pero tanto como con lo que dicen. Bueno, pues llegados a este punto, Miguel, yo me voy a hacer un planning para este verano. Te lo voy a proponer. Mira, me voy a ir primero a la Empordà a ver las huellas brujeriles. Luego voy a coger y me voy a ir al Castillo de Miravet. Directamente. Vas a hacer muchos kilómetros. Da igual, pero tengo todo el verano por delante. Y después yo tendré que ver la Barcelona maldita, quiero decir, todos los reductos que pueda haber allí, todas las huellas de cátaros templarios, todo eso lo voy a ir a ver también. Hay muchos. Por eso. Y terminaré con la Almusara. De todos modos, ponte en contacto conmigo porque te haré una ruta, porque te vas a hacer un lío. Como unos 15.000 kilómetros para recorrer 200, Bueno, yo lo propongo ya no por hacer una ruta, sino por invitar a todos nuestros oyentes a que se den un garbeo, dicho así, por Cataluña, porque tienen mucho que descubrir. Sí, pero que quede bien claro que, o sea, Cataluña es tan mágica como La Mancha es mágica. Sí, por supuesto. O sea, todo. Mira, no hace mucho, y no quiero alargarlo más, no hace mucho alguien desde Zaragoza, estando en Zaragoza, me criticó, que me dijo, hombre, exactamente dijo, oye, joder, es que tú siempre escribes de Cataluña. Dijo, oye, si soy catalán, que claro. De Filipinas. Entonces, lo que es cuestión es que en La Mancha salga alguien que estudie el tema manchego, que seguro que es tan mágico como Cataluña, en Zaragoza, también, en Aragón también. O sea, la cuestión es que busquemos en nuestra propia tierra lo diferente y lo demos a conocer al resto de España. Sí, por eso estamos hablando aquí esta noche, porque gracias a Dios alguien ha publicado algo ya desde hace mucho tiempo, porque llevas muchos libros publicados sobre esta temática. Sí. Alguien está publicando y se está dedicando a investigar para sacar a la luz estos datos que nos vienen bien a todos. Y estoy hablando de Cataluña, como dices tú, y estoy hablando de cualquier otro sitio. Lógicamente.